En el nombre de Cristo resucitado. Amén. Quiero compartir con ustedes un simple verso del Salmo 56 que dice: confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Hubo un hombre que compró un bote nuevo para ir a pescar en mar abierto. Y le dijeron que si lo quería mantener bien, lo atara, lo amarrara muy bien a un poste, a un muelle, para que quedara fijo. Y entonces él preguntó a los que sabían: yo quiero que mi bote tenga larga vida. Es decir, que cuando vengan tormentas serias, no le pase nada. ¿Qué debo de hacer? Debo de tener un muelle, un lugar, un poste más sólido en que yo lo pueda amarrar a mi bote para que no se vaya a mar abierto con el agua, con las olas. ¿O debo de comprar una soga, a rope mucho más gruesa para que esté más firme? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y escuchando varias versiones, él llegó a la conclusión de que todas le eran buenas, todos los consejos. Compró un mástil, algo más grande, más sólido para amarrar su bote, y también compró, desde luego, una soga mucho más grande, más gruesa, para que ayudara a que su bote permaneciera en el lugar. Pero el hombre olvidó, obviamente, que la fuerza de la naturaleza en ocasiones se desata y no hay nada que la contenga. Por más seguro que se vea, digamos, una casa, un edificio, un muelle, a veces vienen fuertes marejadas provocadas por huracanes, con unas ventiscas, unos vientos poderosísimos que suelen no solamente voltear a los barcos pequeños, sino hasta los más grandes. Y cuando pasa que llegan a los muelles, pues simplemente si alguien como nuestro amigo que construyó un mástil, un poste mucho más grueso, pues también se llevó el poste en el que estaba amarrado. Nuestro texto de esta mañana dice: confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Aquel hombre tenía miedo a que perdiera su bote y por consecuencia lo que le había costado de dinero aquel bote. Y por eso él quiso confiar en una soga más gruesa y también en un mástil, en un poste, en donde quedaría amarrado su bote. Y le dio a él esa confianza. Pero como les conté, vino un huracán y no respetó. Simplemente hubo pérdida total. Cuando nosotros venimos a meditar en esta palabra, la idea es de que retomemos nuestra confianza en Dios. La idea es de que no confiemos en las cosas materiales, por más bonitas que sean, porque ellas pasan.
Y si bien nos dan una comodidad en determinada etapa de la vida nuestra, a la larga terminan deteriorándose, echándose a perder. Si alguien cree que está muy bien vestido hoy, con ropas elegantes y que puede impresionar a medio mundo, espérese unos 10 años y a ver qué le dice la moda. Probablemente su vestimenta de hoy esté intacta dentro de 10 años, pero lo más probable es que suceda de que a la vuelta de 10 años provoque la risa o la sonrisa de más de una persona. De una manera sarcástica, de una manera burlona, una manera en que digan, bueno, este señor se viste muy elegante, pero pasado de la moda. Confía uno en cosas materiales que pueden deteriorarse, pueden pasar con el tiempo y su novedad, su innovación pierde sentido. Aquí es cuando tiene mucho sentido nuestro texto. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. De manera, hermanos, que aquí está nuestra situación. ¿Qué es la cosa en la que ustedes más confían? La cosa. No estoy diciéndoles, aparte de Dios, Dios no es una cosa, Dios es Dios. Pero aparte de Dios, ¿en qué más confían ustedes? ¿Confían acaso en su cónyuge, esposo o esposa? Más. Pues si confían en ellos, está bien. ¿Confían acaso más en el dinero que puedan tener, que pudiera a la vuelta de su ancianidad provocarles o proveerles más bien de todas las cosas necesarias? Si confían en el dinero que tienen acumulando para esos días dorados, como se dice, puede ser que también esté bien. ¿En qué más confían ustedes? ¿En sus hijos? ¿En sus bienes materiales? ¿En sus trabajos? ¿En alguien más? ¿O una cosa más? De nuevo, deben de saber que el que escribió esto, confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo, fue el rey David. El rey David pudiera ser que a él tenía dinero en abundancia, tenía riquezas, era el rey de Israel. En su momento histórico más poderoso, Israel, bajo la dirección del rey David, había acabado con todos sus enemigos y tenía de veras una riqueza enorme. Pero él también tenía miedo de otras cosas. Quizá no tenía miedo de que le fuera a faltar dinero en sus años dorados, pero sí tenía miedo de sus enemigos. Que al fin y al cabo, como rey, había gente que Israel tenía sus enemigos, y aun cuando Israel los había vencido, retomaban fuerzas los enemigos y querían venganza y querían ir en contra del rey David. Y puede ser que el mismo rey David, entre sus más allegados, como sucedió, estuvieran enemistados y alguno de ellos pudiera hasta asesinarlo. Uno de sus hijos, no hay que olvidar, se levantó en contra de su propio padre, el rey David, y les dijo a toda la gente que se acercaban al palacio donde estaba el rey, ya no vayan con él, vengan conmigo, él ya está viejo, ya no puede juzgar
bien, ya no puede reinar bien. En cambio, yo estoy joven, estoy despierto, conozco a ustedes y conozco el país y la situación en que todo el mundo vive. Vengan a mí, yo les resuelvo sus problemas. Y así es de que el rey David no tenía miedo de que le faltara el dinero, pero tenía miedo de que alguno de sus allegados, alguno de sus enemigos, viniera en contra de su vida. También, entonces, en esos momentos, el rey David decía, tal vez tengo yo enemigos, pero confío en ti, mi Dios. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros, que no tengamos miedo cuando confiemos en Él. ¿Qué es lo que ha hecho Él, Dios, para que se merezca toda nuestra confianza? Él ha mandado a su Hijo como una manifestación de amor. Él ha profetizado que vendría alguien y habría de curar a todos los enfermos. Y en el Evangelio de esta mañana precisamente nos cuenta de que Jesús curó a un sordo. Y lo hizo de una manera milagrosa, como solamente Él podía hacer, solamente tocando sus oídos, los oídos del sordo, y tocando la lengua con sus propias manos y dedos, y después dirigiendo su cara y voz a Dios para manifestar, dijo, ábranse. Y inmediatamente empezó a hablar aquel sordo mudo, de una manera que todos se quedaron admirados viendo este milagro, al punto que dijeron, todo lo hace bien. Jesús entonces es la manifestación de Dios y Él merece nuestra confianza. Lo que me llama la atención a mí en el pasaje del Evangelio que leímos esta mañana es que el Señor Jesús no espera que le den dinero a cambio de resolver el problema de la enfermedad del sordomudo. En ningún pasaje del Evangelio, en ninguno, en lo absoluto, hay algún hint, algo que pudiera hacernos pensar que Jesús está tras del dinero. Esto lo deberían de escuchar muchos de los predicadores que a veces hasta abundan hoy en día en el pueblo hispano, que dicen, bueno, si quieres sanidad, quieres que yo ore por ti, pues entonces debes de prestar o dar dinero al ministerio. Por ahí cuentan que uno de los predicadores conocidos hispanos dejó a un hombre caminando. Y cuando le dijeron, ¿y por qué estás caminando? Es que él dijo, es que le dejé mi auto al predicador. Por eso me dejó caminando. Les decía a ustedes que en ninguna parte del Evangelio, de la Biblia entera, tenemos siquiera un dejo de que Dios esté dispuesto a aceptar nuestro dinero para que nos haga el favor de curarnos, para que nos haga el favor de conseguirnos un trabajo mejor, para hacernos el favor de conseguirnos la casa más bonita que podemos imaginarnos. Nada de eso. El Evangelio de esta mañana dice que este sordomudo probablemente no tenía dinero. Y sin embargo, Él hace el milagro de curarlo. Lo toca con sus propios dedos y toca sus oídos y su lengua para que ellos se suelten. Dios en Cristo Jesús viene a nosotros y nos toca.
quiere tocarnos, no solamente para darnos sanidad, no solamente para darnos bienestar, no solamente para hacernos sentir su amor, sino para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados, para aceptarnos y para darnos la bienvenida de nuevo a donde realmente pertenecemos, a Dios el Padre. Él nos toca con toda esta poder que Él tiene y que emana de su cuerpo y emana de su sangre, emana de su ser, de su divinidad que es Jesús. Él nos toca. Como tocó al rey David para escribir: confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Que esta mañana renovemos nuestro acercamiento a Jesús y a su poder y vengamos a Él para que nos toque. Aquí en el altar, con su cuerpo y su sangre, y perdonarnos de nuevo de todos nuestros pecados y con el poder que solamente Él, nuestro Dios, tiene. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo a acercarme a ti. Amén. Vamos a confesar nuestra fe